¿Qué harías si tu vida entera se desmoronara en un solo día por culpa de la persona que menos esperabas? Permíteme contarte la historia de cómo mi vecino, el señor Ricardo, me llamó para decirme que había un camión de mudanza en mi propia casa, y lo que encontré al llegar fue un golpe tan bajo que me dejó sin aliento. Jamás olvidaré ese 14 de marzo. Yo era un hombre de trabajo, un constructor orgulloso que había edificado su patrimonio ladrillo a ladrillo, con el sudor de mi frente y la esperanza de dejar algo digno a mis nietos. Mi esposa, Elena, mi compañera de vida por más de 40 años, había partido hacía poco, dejando un vacío inmenso. Mi refugio, mi santuario, era ese hogar en la colonia Roma, un lugar lleno de recuerdos, risas y ahora de una profunda soledad. Ese día, la llamada de Ricardo me pareció extraña. «Don Emilio», dijo con voz nerviosa, «hay un camión de mudanza en su casa. Parece que están sacando todo». Mi corazón se aceleró. ¿Un camión de mudanza? Imposible. Nadie sabía que yo estaba fuera visitando a mi hermana en Guadalajara. Con el alma en un hilo manejé de regreso a la Ciudad de México. Cada kilómetro una agonía, cada pensamiento un tormento. ¿Un robo? ¿Una equivocación? Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero ninguna encajaba. La ira ya empezaba a quemarme por dentro. Cuando por fin llegué a mi calle, la escena era dantesca. El camión enorme bloqueaba la entrada, y dos hombres subían mis muebles, mis cuadros, la vajilla de Elena, todo lo que habíamos construido juntos como si fueran basura. Y entonces lo vi. De pie en la puerta de mi casa, dando órdenes, estaba mi propio sobrino, el hijo de mi hermana, al que había ayudado a salir de tantos apuros. Juan. Mi sobrino Juan, con una sonrisa cínica en los labios, como si aquello fuera un día cualquiera. Sentí cómo la sangre me hervía, una traición tan vil que me dejó mudo, paralizado. La imagen de él, robándome en mi propia cara, era un puñal directo al corazón. Lo que descubrí después, las mentiras, los papeles falsificados, la red de engaños que Juan había tejido a mis espaldas, es una historia de amargura y de una justicia que tuve que buscar con mis propias manos. ¿Cómo un familiar podía llegar tan lejos? ¿Qué llevó a Juan a creer que podía quedarse con todo lo mío? La respuesta te va a impactar. Esto no es solo la historia de un robo. Es la crónica de cómo un hombre mayor, solo y traicionado, se levantó de las cenizas para enfrentar a la oscuridad que se escondía en su propia familia. Lo que vino después, la confrontación, las lágrimas y el plan que orquesté para recuperar lo que era mío y darle a Juan una lección que jamás olvidaría, te dejará sin aliento. ¿Estás listo para saber la verdad? Mi nombre es Sofía, y mi vida era como cualquier otra en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, hasta que el camión de mudanzas apareció. Recuerdo la mañana con una claridad dolorosa. El sol apenas se asomaba por los volcanes, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas sobre el Popocatépetl, prometiendo un día normal, un día más de mi rutina de siempre. Yo estaba en mi pequeña cocina, preparando unos chilaquiles para el desayuno, el aroma del chile y el cilantro llenando el aire, cuando el timbre sonó de forma insistente, casi agresiva. No esperaba a nadie, así que me extrañó. Al asomarme por la mirilla, vi a don Ricardo, mi vecino de toda la vida, un hombre que siempre había sido como un tío para mí, con el ceño fruncido y una expresión de pura incredulidad. Abrí la puerta, un poco alarmada por su semblante. «Sofía, ¿qué es todo esto? ¿Te estás mudando? ¿Por qué no me dijiste nada?», me preguntó, su voz teñida de una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser reproche. Lo miré confundida. «¿De qué hablas, don Ricardo? No me estoy mudando». Su mirada se desvió hacia la calle, y fue entonces cuando lo vi. Un enorme camión de mudanzas, de esos que anuncian Fletes y Mudanzas La Esperanza, estaba estacionado justo frente a mi casa. No era solo eso. Varios hombres con uniformes de la compañía ya estaban descargando muebles, mis muebles,
y subiéndolos al camión. Mi sillón favorito, la mesa de comedor que mi abuela me había regalado, incluso mis cajas de libros, todo estaba siendo cargado como si fuera de otra persona. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era imposible. Yo no había contratado a nadie. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo sordo en mis oídos. Don Ricardo, esto es un error. Yo no he pedido ninguna mudanza, le dije, mi voz apenas un susurro. Él me miró, aún escéptico. Pero si los trabajadores dicen que tú les abriste la puerta hace un rato, Sofía, dijeron que les diste las instrucciones. La sangre se me heló. ¿Yo? ¿Abrirles la puerta? Había estado en la cocina desde las 6 de la mañana. No había salido. Corrí hacia la calle, mi mente en un torbellino. «Oigan, alto, ¿qué están haciendo?», grité a los hombres, quienes se detuvieron mirándome con expresiones de confusión. Uno de ellos, un hombre robusto con un bigote espeso, se acercó. «Señorita, estamos haciendo la mudanza que usted contrató. Nos dio las llaves, nos dijo qué cargar y firmó los papeles hace una hora». Me mostró una hoja, y ahí, en el espacio de la firma, estaba un garabato que a primera vista parecía mi nombre, pero no era mi firma, no era Sofía. En ese instante mi mundo se detuvo. No era un simple error. Era algo mucho más siniestro. Alguien había entrado a mi casa, se había hecho pasar por mí, y ahora estaban vaciándola. La rabia, fría y cortante, comenzó a crecer en mi pecho, desplazando el miedo. ¿Quién podría hacerme algo así? ¿Y por qué? La traición se sentía como un golpe físico. Miré a mi casa, ahora un cascarón vacío, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esto no era solo un robo, era una declaración de guerra, y Sofía no iba a quedarse de brazos cruzados. La rabia me quemaba por dentro, un fuego helado que desplazaba cualquier atisbo de miedo. Sofía no iba a permitir esto. Mi casa, mi santuario, ahora despojada. Los muebles que representaban años de recuerdos, de esfuerzo, de mi abuela. ¿Quién podría ser tan cruel, tan desalmado? El rostro de don Ricardo, aún perplejo, me trajo de vuelta a la cruda realidad. Don Ricardo, le juro que no sé quién pudo hacer esto. Yo no les abrí la puerta a esos hombres. Alguien se está burlando de mí. Mi voz se quebró al final, pero no por tristeza, sino por la furia que burbujeaba. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. No podía quedarme ahí, viendo cómo desmantelaban mi vida pieza por pieza. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una explicación, un culpable. Un error de la compañía de mudanzas, imposible. Dijeron que yo les había dado instrucciones. Eso significaba que alguien se había hecho pasar por Sofía. Pero, ¿quién? Y más importante, ¿por qué? La humillación era profunda, un veneno que se extendía por mis venas. Me acerqué al camión de mudanzas, mis pasos firmes a pesar del temblor interno. «¡Alto ahí!», grité, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Los trabajadores, que hasta ese momento habían ignorado la conmoción, se detuvieron. Un hombre corpulento, con el uniforme de Fletes y Mudanzas La Esperanza, se bajó del camión. Sus ojos, pequeños y fríos, me escanearon de arriba abajo. «¿Algún problema, señorita? Estamos haciendo nuestro trabajo». Su tono era desafiante, como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. «Sí, hay un problema. Esta es mi casa, y yo no he contratado ninguna mudanza. Están robando mis cosas», espeté, señalando el camión, y luego mi puerta abierta. El hombre soltó una risa sarcástica que me heló la sangre. «No sea ridícula. La señorita Sofía nos contrató hace una semana. Nos dio las llaves, nos dijo qué empacar. Tenemos un contrato firmado». Sacó un portapapeles y me mostró una firma garabateada. Era una imitación burda de mi nombre, pero a simple vista podría pasar. «Esa no es mi firma. Yo no firmé nada», exclamé, mi corazón latiendo con fuerza. Me acerqué para ver el documento con más detalle.
La fecha era de hacía una semana. Una semana. Eso significaba que todo esto había sido planeado con antelación. No era un robo impulsivo. Era un acto deliberado, calculado, para despojarme de todo. La sensación de traición se intensificó. Alguien cercano, alguien que conocía mis movimientos, mi nombre, mi casa, había orquestado esto. El capataz me miró con desdén. Mire, señorita, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un contrato y una orden. Si usted tiene algún problema, arréglelo con la persona que nos contrató. Nosotros solo seguimos instrucciones. Su indiferencia era un puñal. Don Ricardo, que se había mantenido a mi lado, intervino. Oiga, joven, Sofía es mi vecina de toda la vida. Sé que ella no haría esto. No puede esperar un momento. Necesitamos aclarar esto. El capataz bufó. Lo siento, señor. Tiempo es dinero. Tenemos otro servicio que atender. Dio una señal a sus hombres, quienes reanudaron el cargamento de mis pertenencias. La impotencia me invadió por un instante, pero fue rápidamente reemplazada por una determinación férrea. No me iba a quedar de brazos cruzados. No con Sofía. Esto no era solo una mudanza fraudulenta, era una afrenta personal, y yo iba a encontrar al responsable. Mi casa vacía, mis recuerdos en un camión desconocido. Esto era el principio de algo mucho más grande, y yo estaba lista para la batalla. La rabia me quemaba por dentro, un fuego frío que me impulsaba. No podía creer la desfachatez, la audacia de quienquiera que estuviera detrás de esto. Mis chilaquiles, ahora fríos y olvidados en la estufa, eran un símbolo de la normalidad que me habían arrebatado. Con el corazón martillando, corrí hacia el camión de mudanzas. Los trabajadores, ajenos a mi tormenta interna, seguían cargando mis pertenencias con una eficiencia mecánica. «¡Esperen! ¡Paren!», grité, mi voz quebrada por la emoción, pero cargada de una autoridad que no sabía que poseía. Uno de los hombres, un tipo corpulento con una gorra de Fletes La Esperanza, se volvió hacia mí, su rostro inexpresivo. «Señora, ya casi terminamos. La patrona nos dijo que teníamos que salir rápido». ¿La patrona? Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco maligno. ¿Qué patrona? Yo soy la dueña de esta casa. Nadie me ha autorizado a sacar nada de aquí, exclamé, sintiendo cómo la frustración se convertía en pura indignación. El hombre me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Pero si la señora Sofía nos dio las llaves y nos dijo que podíamos empezar, nos pagó por adelantado. El aire se me fue de los pulmones. Sofía. Mi propio nombre, usado como un arma en mi contra. Mi mente corrió a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación, un hilo de lógica en este absurdo. ¿Quién podría hacerse pasar por mí y con qué propósito? Las implicaciones eran aterradoras. Esto no era un simple robo, era algo mucho más personal, más retorcido. Sentí un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro que me helaba la sangre. Don Ricardo, que había permanecido a mi lado, intervino. «Mire, joven, esta es Sofía, la dueña legítima. Debe haber un error garrafal». El trabajador, visiblemente incómodo, sacó una hoja de papel arrugada de su bolsillo. Era una orden de servicio, con mi nombre y dirección, pero la firma no era la mía. Era una imitación burda, pero lo suficientemente convincente para alguien que no me conociera. En ese momento la rabia dio paso a una claridad gélida. Esto era un plan, meticulosamente ejecutado, y yo era la víctima. Mi mirada se posó en un pequeño detalle en la orden de servicio. Un número de teléfono. Sin pensarlo 2 veces lo memoricé. Sabía que ese número me llevaría directamente a la raíz de este engaño. «Bajen mis cosas ahora mismo», ordené, mi voz ahora firme y sin rastro de duda. «O llamaré a la policía y esto se convertirá en un problema mucho más grande para ustedes». La amenaza funcionó. Los hombres, con miradas de resignación,
comenzaron a descargar mis muebles. Pero yo sabía que esto era solo el principio. La verdadera batalla aún no había comenzado. La traición tenía un rostro, y yo estaba decidida a descubrirlo. La rabia me hervía por dentro, pero sabía que necesitaba mantener la cabeza fría. Mientras los hombres de la mudanza volvían a colocar cada uno de mis muebles, mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Quién podría haber orquestado algo así? ¿Y por qué? La idea de que alguien hubiera entrado a mi casa, movido mis pertenencias y luego intentado que pareciera mi propia decisión, era una traición que me helaba la sangre. No era solo un robo, era una violación de mi espacio, de mi confianza, de mi vida. Recordé la conversación con don Ricardo, su insistencia en que los trabajadores decían que yo les había abierto la puerta. Eso era imposible. Yo no había estado en casa. Pero, ¿quién sí? Mis ojos se posaron en la cámara de seguridad que había instalado hace unos meses, un pequeño ojo vigilante en la esquina superior de mi sala. Había sido una inversión por tranquilidad, y ahora parecía que iba a ser mi única aliada. Una vez que el último objeto estuvo en su lugar y los hombres de la mudanza se marcharon, no perdí un segundo. Fui directamente a mi computadora. Mis manos temblaban ligeramente mientras encendía el monitor. El sistema de seguridad tenía un registro de todo. Necesitaba ver las grabaciones de esa mañana. Cada clic del ratón resonaba en el silencio de mi casa. Cada segundo que tardaba en cargar el video se sentía como una eternidad. Finalmente, la pantalla se iluminó. Avancé rápidamente hasta las primeras horas de la mañana. Y entonces lo vi. Mi aliento se quedó atorado en mi garganta. Una figura. Entrando a mi casa. No era yo, pero era alguien que conocía mi código de seguridad, alguien que se movía con una familiaridad escalofriante por mi hogar. El rostro de esa persona se hizo claro cuando se giró hacia la cámara, una sonrisa cruel en sus labios. El mundo se detuvo. No podía creer lo que mis ojos veían. Era Fernanda, mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba, la que había compartido conmigo secretos, risas y lágrimas. Ella estaba allí, abriendo la puerta a los de la mudanza, dándoles instrucciones, señalando mis pertenencias con una indiferencia que me perforaba el alma. La misma Fernanda a la que le había confiado mi código de seguridad hace meses, cuando me fui de vacaciones y le pedí que regara mis plantas. Las imágenes continuaron mostrando cómo ella supervisaba la operación, incluso riendo con uno de los trabajadores mientras mis recuerdos eran empaquetados. La traición era tan profunda, tan descarada, que sentí un mareo. No era solo un rostro, era el rostro de alguien a quien amaba. El dolor era físico, como un puñal clavado directamente en el corazón. Sofía, la ingenua Sofía, había sido traicionada por la persona más cercana a ella. La rabia, que antes era un murmullo, ahora rugía dentro de mí. Esto no podía quedar así. Fernanda iba a pagar por esto. La justicia, para mí, no era una opción, era una necesidad imperiosa. Mi mente, antes nublada por la incredulidad, ahora se había aclarado con una resolución fría y calculada. Fernanda había cavado su propia tumba al atreverse a tocar lo que era mío, al pisotear mi confianza de la manera más cruel. No podía permitir que se saliera con la suya, no después de lo que me había hecho. La venganza no era dulce. Era el único camino que me quedaba para recuperar un pedazo de mi dignidad. Los días siguientes fueron una vorágine de planificación. Cada detalle, cada movimiento, lo revisaba una y otra vez en mi cabeza. Utilicé mi conocimiento del barrio, mis contactos y cada pizca de información que había recopilado sobre Fernanda a lo largo de los años. Sabía dónde trabajaba, sus horarios, sus hábitos, las personas con las que se rodeaba. No había nada que se me escapara. Sofía, la que antes dudaba, la que se dejaba llevar, había desaparecido. En su lugar, una nueva Sof emergía, una mujer dispuesta a todo.
La oportunidad se presentó una tarde. Recibí una llamada de una amiga en común, sin saber que era parte de mi plan. Me invitó a una reunión informal en casa de Fernanda. Mi corazón latió con fuerza, pero mi expresión se mantuvo impasible. La trampa estaba puesta, y ella, sin saberlo, iba directo a ella. Cuando llegué a su casa, el ambiente era relajado, música suave de fondo y risas esporádicas. Fernanda me saludó con una sonrisa falsa, esa misma sonrisa que había usado para apuñalarme por la espalda. Me ofrecía ayudarla con las bebidas, una excusa perfecta para moverme libremente por su casa. Con sigilo, me dirigí a su estudio, un lugar que ella consideraba sagrado y privado. Sabía que guardaba documentos importantes allí, cosas que revelaban su verdadera naturaleza. Mis manos temblaban ligeramente, pero la determinación era más fuerte que el miedo. Abrí el cajón de su escritorio y encontré lo que buscaba. Papeles que evidenciaban sus fraudes, sus engaños, sus mentiras. No solo a mí, sino a otras personas, a su propia familia. La magnitud de su hipocresía me revolvió el estómago. Con las pruebas en mis manos, regresé a la sala. La música seguía sonando, las conversaciones fluían. Me acerqué a ella con una copa en la mano, mi mirada fija en sus ojos. Fernanda, dije con una voz que no reconocí como mía, fría y cortante, creo que esto te pertenece. Le entregué los documentos. Su sonrisa se desvaneció, su rostro palideció. El silencio en la habitación se hizo pesado, palpable. Todos nos miraban, ajenos a la tormenta que se desataba entre nosotras. La verdad había salido a la luz. Este era el principio del fin para ella y para mí, el inicio de una nueva Sof. El silencio se rompió cuando mi tía, con una furia contenida que nunca le había visto, le arrebató los papeles de las manos a mi prima. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, ahora brillaban con una indignación gélida. ¿Qué significa esto, Sofía?, preguntó. Su voz apenas un susurro carga de veneno. No era una pregunta para mí, sino para la Sofía que tenía enfrente, la que había intentado destruirme. Mi prima, atrapada en su propia red de mentiras, intentó balbucear una excusa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La máscara de inocencia que había llevado durante años se resquebrajaba, revelando la envidia y el resentimiento que se escondían debajo. Observé cómo su mundo se venía abajo, ladrillo a ladrillo, y no sentí ni una pizca de remordimiento. Solo una extraña sensación de liberación, como si un peso que había cargado por demasiado tiempo finalmente se desprendiera. Mi tía, al entender la magnitud de la traición, le lanzó una mirada que la despojó de cualquier dignidad restante. «¡Fuera de mi casa! ¡Ahora mismo!», gritó, señalando la puerta con un dedo tembloroso. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi prima, pero ya eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Era el final de su juego, el telón cayendo sobre una actuación patética. Mientras la veía salir, humillada y derrotada, un torbellino de emociones me invadió. No era la venganza lo que buscaba, sino la justicia. La verdad había prevalecido, y eso era suficiente. La sala, antes tensa, se llenó de un alivio colectivo. Mi tía se acercó a mí, sus ojos ahora llenos de arrepentimiento y una tristeza profunda. Me abrazó con fuerza, pidiéndome perdón una y otra vez por no haberme creído antes. En ese abrazo, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites legales para recuperar lo que era mío. El proceso fue tedioso, pero cada paso me acercaba más a la restauración de mi vida. La casa, mi hogar, volvió a ser mía, y con ella, la paz que me habían arrebatado. Aprendí que la confianza es un tesoro frágil y que a veces, quienes menos esperamos, pueden ser los que más daño nos causen. Pero también aprendí sobre mi propia fuerza, sobre mi capacidad para levantarme después de cada golpe.
Esta experiencia me transformó, Sof. Ya no era la misma Sofía ingenua que creía en la bondad inherente de todos. Ahora era una Sofía más fuerte, más sabia, con cicatrices que contaban una historia de supervivencia. La casa, llena de mis muebles y mis recuerdos, se sentía diferente. Era un santuario, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad siempre encuentra su camino. Y así, con cada día que pasaba, construía una nueva Sof, una que miraba hacia el futuro con la cabeza en alto, lista para lo que viniera. Ahí estaba yo, de pie en la sala de aquel hombre, el que había intentado destruirme. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, pintando de un naranja cobrizo el polvo que cubría sus muebles. No había gritos, no había amenazas, solo un silencio pesado, casi asfixiante entre nosotros. Él, con la mirada perdida, parecía un muñeco roto, su arrogancia desvanecida como humo. Recordé cada noche sin dormir, cada lágrima derramada, cada vez que su sombra se cernía sobre mi vida intentando ahogarme. Mi corazón, que por tanto tiempo había latido al ritmo de la rabia, ahora sentía una extraña calma. No era la euforia de la victoria, sino la quietud de una tormenta que finalmente había pasado. Había desenmascarado sus mentiras, expuesto su verdadera naturaleza a todos los que alguna vez lo admiraron. Su imperio de engaños se había derrumbado, no por mi mano directamente, sino por el peso de sus propias fechorías, que yo me encargué de revelar. Ver su humillación, su derrota total, debería haberme llenado de alegría, pero solo encontré un vacío. Me di cuenta en ese instante de que la verdadera venganza no era verlo sufrir, sino liberarme de la obsesión que me ataba a él. Había gastado demasiada energía, demasiado tiempo en esta batalla. Mi vida se había convertido en una sombra de la suya, consumida por el deseo de justicia. Ahora, al ver el resultado, comprendí que la libertad no venía de su caída, sino de mi propia decisión de soltar. Me di la vuelta, dejando atrás la casa, la oscuridad que había reinado en mi vida por tanto tiempo. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, y por primera vez en mucho tiempo respiré profundamente. No había ganado una fortuna, ni recuperado todo lo perdido, pero había recuperado algo mucho más valioso, mi paz. La cicatriz de lo vivido siempre estaría ahí, pero ya no dolería de la misma manera. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos ahora lo recorrería como Sof, no como la víctima de nadie, sino como la dueña de mi propio destino.